Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen y bendecido nuevo día, miércoles primero ya del cuarto mes del año, ya 1 de abril del año 2026. Este año, como todos, cada día va pasando y parece que cada vez va más acelerado. Y ya vamos avanzando, estamos ya en miércoles de la Semana Santa. Pero a pesar de ello, quiero decir en que se presta para hacer algunas reflexiones que espero poder hacerlas, ojalá mañana las pueda hacer con ustedes. No quiero perder la secuencia de lo que estuvimos hablando últimamente. ¿En qué forma podemos ayudar dándole un consejo con ayuda espiritual a nuestros queridos hermanos o hermanas que están pasando por un trance muy difícil, que se encuentran ante una situación de una enfermedad que saben que es grave, que es difícil de tratar, que no lo dicen, pero realmente lo que sucede es que tienen mucho temor a que las vaya a llevar a la muerte y no saben qué va a pasar después de la muerte. Esa es la realidad. Y podríamos nosotros animarlos, aconsejarlos, decirles, confía en Dios, renueva tu fe porque mira, Dios está siempre al lado nuestro, escucha a nosotros y siempre nos va a proporcionar lo que es mejor para nuestra alma. Y podrían en este caso algunas personas decirnos es que yo no creo en Dios y nos desarman completamente. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Está su espíritu completamente vacíos, completamente sin pues tener ningún apoyo, si no tienen inclusive si no creen en la existencia de Dios. Y pensando precisamente que esto se ve porque son dudas que se llegan a presentar cuando eh, estudiábamos en la secundaria. Yo recuerdo se nos enseñaba, porque así lo enseñaba el programa, la Secretaría de Educación Pública, el principio de la vida. Y se nos decía que en millones, eones de años atrás, en el mar, no existiendo vida, existiendo el agua de mar, existiendo la tierra, por una casualidad, después de millones y millones de años de existencia, algunas sustancias químicas fueron sufriendo algunas reacciones y entre ellas alguna que dio formación al carbono que no existía. Y el carbono es un elemento esencial en la vida, en toda la química orgánica y presente en todas las células de los seres vivos. Y que por casualidad, se había desarrollado una célula que tenía vida, porque había hecho esa reacción química que le daba vida, y era la mórula. Y a partir de eso se fueron dividiendo esas células y
pasando otra vez otros millones y millones de años, fueron dando origen a todo lo que es ahora, lo que existe, todo lo que tiene vida, sea vegetal, sea animal. Y pues es muy sencillo pensar en eso, pero no es sencillamente creíble. Yo como médico, y creo que muchos de nosotros como médicos lo podemos constatar, aunque también muchas veces el médico al estudiar piensa que va a llegar a conocer, a tener un gran conocimiento y, y que va a poder a dudar de la existencia de Dios. Pero yo recuerdo que si bien dejé de practicar mi religión como católico, no por otra cosa, sino por estar ocupado en los estudios, en la práctica ya de la, de la medicina, desde pues el tercer año de medicina en que asistía yo a hospitales y pues estaba uno ocupado, pero no dejaba uno de ver, y todavía lo veo con frecuencia, cuando veo a un ser diminuto, una hormiguita, un ser pequeñito que se ve como va corriendo por todos lados. Piensa uno, ¿cómo puede ser esto una casualidad? Que un ser de ese tamaño, con un número determinado de miembros, los puede mover todos al mismo tiempo porque están sincronizados, porque tiene una parte que es eh, eh, en el invertebrado se le llama cefalotórax, que es la parte de la que corresponde en el vertebrado al cráneo, a la cabeza, donde está el cerebro, y luego el tórax, unidos por un cuello. Y en esos animalitos es una sola unidad en que aparentemente un solo ganglio, pero con millones de células nerviosas, se forman y pasan a cada uno de los miembros de estos diminutos animalitos, y los ve uno con qué rapidez corren, con qué rapidez se dirigen a uno y otros lados, y van recogiendo todos los residuos y los van desechando. ¿Y cómo es posible pensar que todo eso sucede nada más por casualidad? Por casualidad se formó una hormiguita, y por casualidad se deformaron los miles de especies de insectos que hay, y las plantas que se adaptan a los distintos climas, y cómo eso va pasando. Y precisamente viendo eso es que el sábado 28 de marzo de este año, y por eso no quiero que pase más tiempo, al estar observando un árbol en donde ahora estoy viviendo, un lugar muy cercano al ecuador del, de nuestro planeta Tierra, un lugar donde las estaciones son prácticamente nulas, que siempre hay un clima muy cálido, pero todavía ahí tiene algunas variaciones, y se habla de un invierno que acaba ya de pasar. Y precisamente en ese invierno, este arbolito que grabé en el video que les voy a presentar, quedó casi completamente desnudo, quedó como un esqueleto, porque todas sus hojas las cambió, porque
pensar que ese arbolito en un momento dado fue una semilla diminuta, pero esa pequeña semilla tenía todos los datos, todos los códigos secretos para que al hacer contacto con el agua empezara a reproducirse, hasta dar forma al arbolito que ahora lo vaya a presentar y que está creciendo y que ya tiene ramas y que ya tuvo su follaje completo durante el año y que cuando llegó el invierno era el tiempo de que cambiara, que mudara su follaje y se desprendió de las hojas. Y voy a hacer una grabación del mismo en un mes, eso sí, el 28 de abril, y espero que entonces veamos ese árbol y esas ramas que ahorita se ven desnudas, quizá ya recuperando la vegetación, y esto es año tras año y cada vez se va a ir creciendo. No es posible que podamos pensar que todo esto es nada más por casualidad. Y se me ocurre que así viendo esto, que es mucho más sencillo, tal vez pudiéramos a una persona que me dice que no cree en Dios, hacerle ver que cómo sucede esto y que debe haber un ser rector, un ser que nos ha creado, un ser que es inteligencia y que es el que ha creado la vida y que es precisamente Dios. Y ya si Él puede llegar a ser conmovido por esto y si por la gracia de Dios recibe la iluminación como para que pueda creer en Dios, sería más fácil que le demos un consejo para que practique la religión católica y que encuentre apoyo, que encuentre que a pesar de que se puede ser que esté muy enfermo, no se encuentra cerca del final de él, sino que se encuentra pues cerca de la etapa en que según sea la voluntad de Dios se va a decidir si ya termina su vida en el mundo y pasa a la vida eterna, o si es necesario que continúe viviendo, se recupere la salud, porque pasa tanto una como otras cosas. Recuerden, y lo hemos visto en muchos testimonios, que para Dios nada es imposible. Entonces, terminando esto, les voy a pasar este video que les recomiendo que lo vean y que piensen y que mediten en él y que pueda esto, como les digo, ayudar para que cuando tengamos que ver esos casos de personas que dicen que no creen en Dios, les pueda servir. Gracias y que reciban ustedes la bendición de Dios.